Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Es un gusto poder compartir con ustedes en una reunión más. Por este medio ya estamos aquí en nuestra preciosa iglesia juvenil de Casa de Oración de Ciudad del Este, listos para compartir la palabra de nuestro Dios. Dentro de la serie que ya venimos haciendo hace varias semanas sobre las amistades verdaderas. Hoy vamos a tocar un tema que lleva por título como animales irracionales. Yo quiero que me acompañen ahí a Judas, capítulo 1, Judas tiene un solo capítulo, en el versículo 10. Y antes de comenzar la lectura, yo les animo a que podamos prestar atención. Este mensaje es un mensaje muy breve, no podemos estimar cuánto tiempo durará, pero va a ser muy breve, pero contundente. Así que presten atención, por favor. Dice Judas en su único capítulo en el versículo 10, pero esa gente se burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. Yo le invito a orar. Señor, damos gracias. Si estamos aquí hoy es para compartir tu palabra y queremos que nos hables a través de ella. La palabra de Dios es bendita y es la única que tiene poder para corregir nuestros pensamientos, enderezar, Señor, nuestra conducta y nos da entendimiento. Señor, ayúdanos en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, cuando hablamos de alguien irracional, no estamos refiriendo a una persona que vive sin entendimiento, que vive sin la capacidad de pensar o razonar. Y la palabra de Dios es clara aquí cuando habla de animales irracionales. La Biblia en relación a este punto nos está haciendo referencia a que el cristiano tiene que ser diferente, tiene que ser una persona pensante. La fe que nosotros profesamos no es una fe mística, no es una fe imaginaria, no es una fe que imagina, valga la redundancia, aquellas cosas que yo deseo imaginar, sino es una fe pensante, es una fe racional, es una fe que nos lleva siempre a meditar lo que la palabra del Señor dice y nos da entendimiento de lo que es la voluntad de Dios. La palabra irracional, según la Real Academia Española, significa que no tiene la capacidad de pensar o razonar. Las personas son animales, ciertamente, son criaturas, pero son criaturas racionales. Además, a diferencia de los demás animales o de las demás especies creadas, que son irracionales. Pero aquí Judas está comparando, hermanos, a los seres humanos, en este caso a los falsos maestros, con animales irracionales. Por eso dice, son como animales irracionales. Una persona que actúa absurdamente o que no tiene sentido de racionalización, actúa sin pensar, actúa sin razonar. En ese contexto dice en la versión Reina Valera, pero estos son los que blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Eso dice la Reina Valera. Ahora, fíjense, hermanos, que muchas veces nosotros actuamos siendo cristianos como animales irracionales. Está hablando en este contexto de falsos cristianos que estaban dentro de una congregación. Yo quiero que vayamos al versículo 3, para que podamos entender mejor a qué se está refiriendo aquí el escritor de esta carta, Judas. Dice así: queridos amigos, dice el versículo 3, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Fíjense, hermano, está hablando de la salvación. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para animarlos a que defiendan la fe
que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Aquí el escritor está diciendo, hermanos, yo me vi necesario hablarles de la salvación y entiendo que ustedes ya comprendieron lo que es la salvación como iglesia, ya comprendieron la salvación como hijos de Dios, ya comprendieron lo que es la salvación como nuevas criaturas, nuevos creyentes, pero ahora tengo que hablarle de otro punto. Y ese otro punto es lo que vamos a tocar en este mensaje. El actuar sin pensar, como animales irracionales. Los animales actúan por instinto, no actúan por razón, no actúan por entendimiento, actúan por instinto. Vivir por instinto es muy típico de los animales. Los animales, cuando se ven en peligro, luchan, se pelean, atacan, se defienden. Cuando tienen hambre salen a cazar. Cuando tienen necesidad de aparearse buscan al sexo opuesto. Pero todo lo que hacen los animales lo hacen por instinto. Y acá el escritor está comparando, hermanos, a que muchos cristianos se comportan como animales irracionales. Muchos cristianos actúan o actuamos con instintos muchas veces. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. ¿Qué es lo que haces vos? ¿Qué es lo que hago yo cuando tenemos hambre? Comemos. Ahora, una persona irracional, un animal, tiene su ración. Vamos a poner a un perro como ejemplo, tiene su ración ahí, tiene su agua. Pero el animal, como tiene hambre, a veces busca alimento en la basura y toma agua de cualquier lugar. Difícilmente o no es muy común, ¿verdad?, ver a un animal que razone y venga a su plato de comida. Y si lo hace es porque ya tiene el instinto instalado, entonces busca y sabe dónde buscar alimentos. Ahora, el animal no está diferenciando lo que come. Él come lo que tiene delante. Lo hace por instinto, porque tiene hambre. Es impulsado a comer, pero no tiene la capacidad de razonar en las cosas que está comiendo. Nosotros como cristianos muchas veces actuamos de la misma manera. Solamente queremos saciar esa necesidad de hambre. Queremos llenar el estómago y no razonamos lo que estamos comiendo. Por eso que muchas veces nuestros cuerpos se ven afectados, porque no cuidamos, no atendemos lo que estamos comiendo. Hay tanta instrucción en la palabra de Dios sobre la alimentación, pero muchas veces nosotros actuamos como animales irracionales. Tenemos mucha información secular de médicos, nutriólogos, nutricionistas, profesionales de la salud que nos indican cómo alimentarnos, cómo cuidarnos, qué comer, qué no comer, qué es lo conveniente. Pero como actuamos como animales irracionales, comemos solo por instinto. Yo te pregunto, cuando tienes hambre, cuando tienes necesidad de comer, ¿realmente diferencias una buena alimentación, una buena nutrición de un plato de comida? Si no lo haces, está actuando como un animal irracional. Está actuando como un animal, así como dice la palabra, por instinto. Cuando tienes sed y se te presenta la posibilidad de beber algo, ¿estás analizando, estás pensando lo que estás tomando? ¿O solamente tomas porque tienes sed? Si lo haces de esta manera, está actuando como los animales, de forma irracional. Quiero decirles algo con relación a esto, entre paréntesis. ¿Sabían ustedes, mis hermanos, que un vaso de soda o de gaseosa, como le llamamos aquí en Paraguay, un vaso de cualquier marca de refrescos, como le dicen en otros países, contienen 11 cucharadas de azúcar? 11 cucharadas de azúcar. O sea, nosotros podríamos agarrar un vaso de agua y cargar 11 cucharadas de azúcar y beberla. ¿Saben qué va a ocurrir con nuestro cuerpo? Devolvería lo que estamos consumiendo, porque el cuerpo no está capacitado para recibir tanta cantidad de azúcar de golpe. No le animo a que haga la prueba, pero está comprobado científicamente. ¿Saben por qué nosotros no vomitamos un vaso de gaseosa?
un vaso de soda, un vaso de refresco, porque contiene bicarbonato de sodio, lo cual nos ayuda a la erupción. Ese impulso que viene de adentro del estómago, que muchas veces sale en forma de vómito, no, el bicarbonato de sodio nos ayuda a eructar, para que podamos entender lo que estamos consumiendo. Entonces, el día que tengas o en el momento que tengas sed, no digas más voy a tomar una soda, voy a tomar una gaseosa, voy a tomar un refresco. Como un animal irracional, tenemos que entender lo que estamos consumiendo. Nosotros muchas veces creemos, hermanos, que tenemos necesidades fisiológicas. Y le voy a hacer otra comparación. Hay muchas personas que tienen en el chip de la mente este pensamiento que no pueden vivir sin tener relaciones sexuales. Y saben que el deseo el tener relaciones sexuales no pasa más allá de un deseo. No es una necesidad fisiológica, como muchos dicen. Es para que nosotros razonemos. Estamos tratando de no ser animales irracionales. Y yo te invito en esta noche que podamos meditar en lo que estamos hablando. Una necesidad fisiológica es ir al baño. Nadie puede vivir sin ir al baño, sin hacer sus necesidades. Nadie puede vivir tanto tiempo. En algún momento le agarra un cáncer de colon o un problema en las vías urinarias o algún problema del estómago, pero nadie puede estar un mes sin ir al baño o 2 meses o un largo periodo, porque se va a enfermar. Esa es una necesidad fisiológica. Nadie puede vivir sin comer tanto tiempo. Es una necesidad fisiológica. Necesitamos comer, necesitamos nutrirnos. No solamente comer, necesitamos nutrirnos y nutrirnos bien. Nadie puede vivir un año sin nutrirse, porque se va a enfermar y posiblemente va a morir. Esa es una necesidad fisiológica. Nadie puede vivir sin tomar agua. Es una necesidad fisiológica. Podemos estar días o semanas tal vez, pero nunca podemos estar un periodo demasiado largo sin tomar agua. Los riñones sufren, se forman cálculos o piedras y terminamos con un cáncer o un problema renal grave. Entonces sí es una necesidad fisiológica. Pero el tener relaciones sexuales no es una necesidad fisiológica. ¿O alguna vez ha escuchado usted que alguien murió por no tener sexo? ¿Leyó en las noticias, joven muere por no tener relaciones sexuales? No, porque no es una necesidad fisiológica, eso es un deseo. Entonces tenemos que sacarnos ese chip de decir, no, yo tengo mis necesidades y por eso mantengo relaciones sexuales. Mentira, la fornicación es un pecado, el adulterio es un pecado, la masturbación, la pornografía, el consumo de cualquier imagen pornográfica es pecado. Nadie muere por no tener relaciones sexuales, es un deseo desordenado, son pasiones desordenadas. ¿Por qué la mayoría de los seres humanos se aparean? Porque actúan como animales irracionales. Pero el cristiano debe ser pensante. Vos y yo debemos razonar lo que hacemos. En todas las cosas que hacemos tiene que haber razonamiento. Yo te pregunto, ¿por qué muchas veces guardamos rencor? Vamos a razonar juntos. ¿De qué nos sirve guardar rencor? Estar enojado con la gente. No perdonar, pelearnos con las personas, plaguearnos todo el tiempo, quejarnos de unos de otros. ¿De qué sirve? De nada. ¿Por qué lo hacemos? Porque actuamos como animales irracionales. Esa es la conducta común de la gente. Todo el tiempo se está quejando de algo, plagueándose por algo, reclamando cosas. Porque hace calor, qué calor hace. Y por ese plagueo va a bajar la temperatura. No. O cuando hace frío, qué frío hace. O cuando llueve, ay, está lloviendo. Y cuando no llueve, cómo hace falta la lluvia. Siempre son quejas, lamentos. Ahora, razonemos de qué sirve. ¿De qué sirve que nos quejemos, que reclamemos? De nada. Razonemos.
Por eso el Señor dice que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos sin murmuración, sin quejas, sin estar criticando en el corazón, porque no sirve de nada, hermanos. Actuemos, hermanos, de forma racional. Dios nos regaló el sentido común a toda la creación racional, a todos los seres humanos, nos regaló sentido común. A los cristianos nos da sabiduría, nos da discernimiento y nos da entendimiento espiritual. Marquen ahí en sus Biblias, en Judas, y yo quiero que vayamos rápidamente al Salmo 52. Salmo 52. Fíjense lo que dice este pasaje. Perdón, es Salmos 32. Disculpen, hermanos. Salmos 32. Le voy a leer en la versión Reina Valera. Dice así, hablando sobre el entendimiento. Salmos 32, 8. Dice, te haré entender. Qué tremenda promesa es esta, hermano. Y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Quién es el que da entendimiento? Dice, Dios. ¿Querés comprender por qué te pasa lo que te pasa? Pedile a Dios que te dé entendimiento. ¿Querés comprender cuál es el camino en el cual tenés que transitar? Pedile a Dios que te dé entendimiento. Tenés que saber cómo nutrirte ante una enfermedad, ante una afección del cuerpo. Pedile a Dios que te dé entendimiento. Antes de actuar como personas irracionales y automedicarnos o salir corriendo como hace la gente sin Dios a los médicos, no digo que nada de esas cosas estén mal. Lo que tenemos que hacer es decirle al Señor, dame entendimiento, porque Él es el que nos da entendimiento. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dice versículo 9, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Los animales no tienen entendimiento. Son irracionales. Pero acá hay una exhortación abierta que el cristiano no debe actuar así. Yo te pregunto, ¿por qué muchas veces nos pasamos horas en redes sociales? Horas delante de una serie, o delante de la televisión, en la computadora. Horas estamos ahí. Porque actuamos por instinto. Actuamos como animales irracionales. Siendo cristianos, actuamos como animales irracionales. Dios nos da entendimiento. Ahora, ¿cómo Dios da entendimiento? Esa es otra buena pregunta. Yo le pido a Dios y le digo, Señor, dame entendimiento en estas cosas. Dame entendimiento cómo llevar a mi familia. Dame entendimiento cómo relacionarme con mis padres. Cómo debo hablarles. Cómo debo actuar. Dame entendimiento en el trabajo, en mis estudios, en mis amistades. Dame entendimiento. ¿Cómo Dios da entendimiento? Quiero que me acompañen rápidamente ahí al Salmo. Estamos en el libro de Salmos, en el capítulo 119. Salmo 119, versículo 130. Y la nueva traducción viviente dice así. Así Dios da entendimiento, dice, la enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. ¿Cómo da Dios el entendimiento? A través de la enseñanza de su palabra. Por eso es importante congregarse. Yo no vengo a la iglesia porque, bueno, llegó el domingo, o llegó el sábado, o llegó el jueves, en caso de la iglesia Casa de Oración acá en Ciudad del Este, que son los días de reunión. Y bueno, como llegó mi día y tengo que congregarme, entonces me voy sin entendimiento, como un animal irracional, y presto atención acá y escucho la palabra y me levanto y me voy a mi casa como un animal irracional, sin ningún tipo de entendimiento. No. Eso hace un animal irracional. O porque quiero salir de mi casa, o porque estoy harto de la cuarentena y ahora que hay un poquito de licencia, entonces voy a aprovechar y voy a ir a la iglesia. No, eso hace un animal irracional. Yo vengo a la casa de Dios, yo me reúno con mis hermanos, yo participo en un grupo de oración,
porque la enseñanza de su palabra da luz, de modo que hasta los necios, los simples, los insensatos comprenden y tienen entendimiento. Y le digo al Señor, yo soy un insensato, un simple, un necio. Yo necesito entendimiento y tu palabra es la que me da. Entonces vengo con ese corazón, me siento a escuchar la palabra y Dios me da entendimiento de las cosas que yo debo hacer. Amén, mis hermanos. Dios quiere, hermanos, que actuemos con entendimiento, no como un animal irracional. Porque hay una condenación para los que actúan como animales irracionales. Y es importante que comprendas eso. Tú, mi hermano, tú, mi hermana, y vos, mi hermano joven, principalmente. Porque muchas veces estamos reunidos aquí en la casa de Dios y estamos rodeados de animales irracionales. Y nosotros mismos tenemos comportamientos de animales irracionales. Pero nos confiamos porque estamos en la casa de Dios. Entonces decimos, bueno, mis amigos de la iglesia. Y cuidado también, te digo a vos, papá, mamá, tenés que observar con quién están caminando tus hijos. Y no te confíes porque se está juntando con un grupo que meramente viene a la iglesia y tu corazón se confía y dice, no son sus amigos de la iglesia. En realidad es una gran irresponsabilidad confiar porque viene a la iglesia o porque está con hermanos o amigos que son de la iglesia y confiarse. No, tenemos que tener entendimiento, tenemos que saber poner los límites como papá, como mamá, tenemos que ser responsables y no confiarnos y decir no, está con los hermanos de la iglesia. Eso es actuar también papá, mamá como un animal irracional. Somos seres pensantes y con entendimiento. Y si no tenés sabiduría, como dice la palabra en Santiago 1:5, pedile a Dios papá, pedile a Dios mamá, que te dé sabiduría para que vos sepas también llevar y acompañar, supervisar la vida espiritual de tus hijos. Y no te confíes y digas, no, están con los hermanos de la iglesia o con sus amigos de la iglesia. Seamos personas pensantes. Volvamos por favor ahí a nuestro libro base, a nuestro texto base, en Judas. El libro de Judas, estábamos en el versículo 4. Vamos a volver a leer el 3 y el 4, por favor, ¿sí? Dice Judas, versículo 3 en adelante. Queridos amigos, dice, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Fíjense, esta fue la motivación inicial de Judas. Sin embargo, dice, ahora me doy cuenta, pensó Judas, razonó, de que debo escribirles sobre otro tema para animarlos a que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Bueno, él escribió por un motivo en principio, pero después por el camino se dio cuenta Judas que necesitaba tocar otro punto, lo que decíamos en principio. Y este otro punto, dice el versículo 4, dice, les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Fíjense, hermanos, se infiltró gente a la iglesia, dice, que convirtió la maravillosa gracia de Dios como una licencia, como un pasaporte, como un ticket, como una entrada, como un puente solamente para vivir una vida inmoral. ¿Han escuchado ese tipo de doctrina? De decir, no, yo soy salvo por gracia, estoy seguro en Cristo y la seguridad en la salvación está en las manos de mi Dios, de mi Señor y mi Salvador, utilizando la palabra de Dios y la gracia de Dios, pero con el solo propósito, con la sola intención de pecar deliberadamente y decir después, si soy hijo de Dios, yo voy a volver a los caminos de Dios. Utilizan la maravillosa gracia de Dios para llevar a una vida inmoral. Fíjense lo que dice la segunda parte del versículo 4. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Las personas que viven creyendo en una supergracia, entre comillas, diciendo que ellos son salvos y pueden pecar, adulterar, fornicar, drogarse, morir de sobredosis, emborracharse, morir en un accidente, vivir una vida licenciosa, abandonar sus familias, porque ellos son salvos, dice que han reservado una condenación desde hace mucho tiempo.
porque negaron la gracia de Dios, negaron el perdón de Jesucristo. Ten cuidado con lo que escuchas. Estos son animales irracionales que se metieron a la iglesia. Esta es la advertencia de este libro. Dice el versículo 5, aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Wow. Y está poniendo una comparación. Salieron de Egipto, dice, pero murieron en el desierto. Conocieron la gracia, conocieron el evangelio, pero abandonaron la fe y fueron destruidos. Versículo 6, y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de la autoridad de Dios, que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. Asimismo, continúa, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Versículo 8 dice, de la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Pero esa gente, hablando de los falsos cristianos que estaban en la iglesia, de estos animales irracionales, pero esa gente se burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales, hacen todo lo que dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. Finalmente quiero dejarte con esta reflexión. ¿Estás viviendo con entendimiento o por tus instintos? Sos cristiano, pero pregúntate esto. Viví por entendimiento, entendés las cosas que haces, entendés por qué te congregás, por qué es necesario orar, por qué es necesario obedecer la palabra. O vivís por lo que tus instintos te impulsan. Te apareas como animales, comes como animal, bebes como animal. ¿Cómo estás actuando? Es importante que medites en esto. Porque si no nos examinamos a nosotros mismos, si vivimos por entendimiento, por instinto, entonces tampoco tendremos la capacidad de escoger buenos amigos, de amigos verdaderos que actúen con entendimiento. Después de hacerte esta evaluación, yo te pregunto, ¿cómo actúan tus amigos? ¿Cómo actúan esos amigos a quien vos más amás? ¿Viven por sus sentimientos o viven por el entendimiento de Dios? ¿Viven por sus instintos o viven con la sabiduría de Dios? Analiza y medita en estas cosas y aprende a escoger amigos verdaderos. Saben que hay una condenación para aquellos que viven por sus instintos. Dice en la última parte del versículo de 10. Dice, hacen todo lo que les dictan sus instintos. Y fíjense las consecuencias. Y de esta manera provocan su propia destrucción. ¿Qué aflicción les espera? Dice el versículo 11. Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano con instinto. Al igual que Balaán, engañan a la gente por dinero, con instinto. Y como Coré, perecen en su propia rebelión, con instinto. Todos estos ejemplos vivieron por instinto y fueron destruidos. Versículo 12. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor al Señor, son como arrecifes peligrosos, son como piedras que pueden hacerlos naufragar. Tengan cuidado. Por eso es importante saber con quiénes estamos caminando, quiénes son nuestros amigos. Son como pastores que no tienen vergüenza y solo se preocupan por sí mismos.
Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en otoño doblemente muertos, porque no dan frutos y han sido arrancados de raíz. La palabra de Dios viene en el tiempo preciso para que vos y yo meditemos cómo estamos actuando. Como personas, como creyentes que han recibido entendimiento de Dios, o seguimos viviendo como animales irracionales. ¿Cómo están actuando tus amigos? ¿Realmente tienen la sabiduría de Dios o actúan como animales irracionales por sus instintos? Medita en esto y en esta noche dile al Señor que te ayude y que te dé entendimiento en todas las cosas. Yo te invito a que inclines tu rostro y puedas aquietar tu espíritu en esta noche y le digas al Señor: Señor, yo ya no quiero vivir por instinto. Siempre me dejé llevar por mis impulsos, por mis sentimientos, por mis pasiones desordenadas. Por eso mis emociones siempre fueron frágiles. Vivía enojándome, vivía siempre pichándome, vivía siempre quejándome. En algunos casos, muchos viven enamorándose y creyendo que todas esas cosas son buenas, pero son pasiones desordenadas, son instintos que nos impulsan solamente a saciar una necesidad animal. Que en esta noche el Señor te dé entendimiento, que me dé entendimiento, que vos y yo tengamos un entendimiento espiritual, porque Él dijo: yo te haré entender y te mostraré los caminos por el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Encomienda tus emociones, tus sentimientos y todos esos instintos bajo el control de tu Espíritu Santo. ¿Cómo se hace eso? Arrepiéntete de tus pecados. Dile al Señor: Señor, yo viví mucho tiempo por instinto, pero hoy en esta noche me doy cuenta, Señor, que nunca tuve entendimiento. No tuve entendimiento para guiar a mi familia, para relacionarme en mi matrimonio, para educar a mis hijos, para relacionarme con mis padres. Dile, joven, en esta noche: Señor, perdóname, porque viví, Señor, entusiasmándome en mis emociones, sintiendo sentimientos y pasiones desordenadas y viviendo por mis instintos, sin entendimiento. Yo quiero hoy, Señor, que me perdones y quiero entregarte a ti, Espíritu Santo, el control de todos mis instintos, mis sentimientos, y que cada cosa que yo haga, yo comprenda lo que estoy haciendo. Para eso es necesario morir cada día más a nosotros mismos y dejar que Cristo crezca en nosotros. Deja que Cristo crezca en vos. Si te has arrepentido de tus pecados, estás pidiendo perdón por tus pecados, dice también el Evangelio que es necesario que creas en Jesucristo para salvación. Dile al Señor Jesús: yo creo en vos, Señor. Yo creo que vos moriste en la cruz por mí. Yo creo que pagaste un precio demasiado alto. Y yo quiero comenzar a menguar, Señor, y que tú crezcas en mi vida. Señor, que tú me regales tu salvación y que te deposite tu Espíritu Santo y que yo sea cada día más semejante a ti. Padre, en esta noche yo te doy gracias por tu palabra. Yo soy el primer animal irracional, Señor. Y te pido perdón, Señor. Confieso, Señor Padre Celestial, que muchas veces vivo por instinto y no, Señor, por entendimiento. En esta noche yo te pido que me des entendimiento a mí, de las cosas que debo hacer, de las decisiones que debo tomar, de mi conducta. Dame entendimiento, Señor, para no ser, Señor, destruido por haber vivido por mis instintos. Yo te doy gracias en esta noche, Señor. Ayuda a la iglesia, ayuda principalmente a los jóvenes de Iglesia Juvenil, Señor. Que haya este entendimiento en todos y que nos ayudemos unos a otros, Señor, a terminar la carrera. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mi amado hermano, mi amada hermana, muchas gracias por tu compañía. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, como también fue para mi vida. Me confrontó primeramente a mí, no tengan duda, hermanos. Y seguimos firme adelante, ayudándonos hasta culminar la carrera. Que el Señor te bendiga. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú.
quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús.